Hoy vamos a ocuparnos de la reprogramación holística. La mayor parte de reprogramaciones que yo conozco, por lo menos, son de naturaleza verbal y son totalmente focalizadas. Son parcialmente focalizadas en una creencia por vez. De manera que lo que se programa y se reprograma es creencia por creencia, pero nunca un conjunto completo. Yo quiero contarles una experiencia personal y después explico la metodología como la he seguido aplicando para otros pacientes. Les quiero contar este episodio desde el principio. Yo, mis primeros años profesionales fui, digámoslo, un profesor universitario en muchas universidades de la capital de Colombia. Y en las evaluaciones yo siempre resulté ser el más destacado de todos los profesores. Incluso en algún momento en la Universidad Nacional yo participé de una preparación de la gente, de los profesores que tenían un nivel de profesor asociado, aspiraban al profesor asociado desde profesor asistente y pasando por otros 2 grados inferiores del escalafón universitario que eran instructor asociado e instructor asistente. Para aquel entonces yo era instructor asistente. En el curso de preparación para profesores asociados había un módulo sobre aprendizaje y psicología del aprendizaje. Resulta que no se encontró entre los profesores asociados, que eran los encargados de darle instrucción al profesor asistente aspirante, un profesor que diera ese módulo. Entonces buscaron y me encontraron a mí, yo lo daba en la Facultad de Psicología. Le pidieron el consentimiento a los aspirantes a ver si permitían que un instructor asistente, o sea, del más bajo escalafón, les diera ese módulo. Ellos aceptaron y cuando se hizo la evaluación entre todos los profesores asociados que participaron y mi propia participación, ellos me eligieron a mí como el mejor docente. No me pudieron hacer un reconocimiento público porque era casi que una afrenta a los demás profesores asociados. Entonces el vicerrector me citó, me dio una carta personal de felicitación y me hizo el reconocimiento en privado. Pero de esa misma manera era en todas las facultades donde yo daba algún tipo de materia, alguna materia, en las evaluaciones yo siempre resultaba altamente destacado. Sin embargo, un día, yo estando en Bogotá, dije para mí mismo, me estoy enfermando, o mejor dicho, estoy enfermo, porque mi tiempo solamente se ocupa en estudiar. Yo dejé de cantar, ya no me tomo un solo trago, no salgo una noche con mi esposa a disfrutar de un restaurante, de una velada, nada. O sea, yo eliminé prácticamente todos los intereses, aparte del estudio propiamente dicho. Y en ese momento decidí retirarme de las universidades y venirme para la ciudad de Medellín, que era mi tierra. Yo decía, allá por lo menos la gente se ríe, yo no volví a reír, no volví a contar un chiste, no volví a tener un espacio personal para mí y para mi señora, pues. Entonces yo me vine para Medellín, yo tenía una plata recogida y abrí más bien un consultorio, una oficina para hacer consulta privada. La verdad es que nadie me conocía en la ciudad y por lo tanto pasé 6 meses gastándome esa plata y nadie fue. Entonces no me pude, digámoslo así, realizar en ese campo de la clínica que lo he amado toda la vida y me tuve que volver otra vez a las universidades, ya las de aquí. Y empecé de nuevo y de nuevo fui evaluado como el mejor docente. En alguna fiesta, que ya por lo menos sí asistía a ellas, uno de mis alumnos, encargado por el grupo de darme un mensaje, se me acercó y me dijo, vea, me encomendaron comentarle a usted lo siguiente. Nosotros le hemos evaluado a usted como el mejor profesor siempre, en todos los semestres que hemos participado con usted. Pero hay una cosa que nunca le hemos podido decir,
y el grupo me encargó de que se la dijera. Y es que le tenemos miedo, le tenemos pavor. Y salió y se fue. Y me dejó ahí en medio de la fiesta con semejante golpe, porque yo acostumbrado a una valoración tan excelente, y de pronto salirme con ese concepto, para mí fue un choque absolutamente duro y fuerte. Al día siguiente yo me senté en un sofá en la casa, absolutamente trastornado. Y en medio del trastorno yo simplemente hice un ejercicio que venía haciendo con muchos de mis pacientes, que era, yo lo estaba haciendo con pequeños lapsos. Yo decía, vamos a visualizarnos a 2 años, vamos a visualizarnos cómo nos vemos a 3 años, máximo a 5 años, era lo que yo normalmente trabajaba. Pero en este momento yo dije, no, yo quiero visualizarme cómo voy a envejecer, cómo soy yo a los 80 años, por ejemplo, si llego allá, o a los 90. E inmediatamente emergió una imagen. Yo veía un tipo con un vestido oscuro, de corbata absolutamente negra, absolutamente serio, casi que echaba humo. Yo decía, extraordinario para el conocimiento de los experimentos y los estudios psicológicos. Se los domina al derecho y al revés en los distintos países, es admirable en ese sentido. Pero yo sentado aquí, frente a ese señor, yo siento claramente que yo no lo quiero, no es querible. Y inmediatamente dije, pues claro que no, eso no es lo que yo quiero ser cuando esté viejo, yo no quiero envejecer así. Entonces, ¿cómo? Y ahí mismo, inmediatamente, surgió otra imagen. Yo me vi en ese momento como un leñador, como un leñador canadiense, hasta con la misma tipo de vestimenta de ellos, de camisas de cuadros grandes, rojos y azules, sentado en un tronco de árbol, conversando con todos los viejos de la región, con todos mis compañeros de edad. Veíamos cómo iba creciendo nuestra comunidad, cómo eran los jóvenes, cómo eran los niños. De pronto se me acercó una niña como de 2 añitos y yo decidí cargarla, ponerla en mis piernas y mirarla, y yo me daba cuenta de esa carita tan pura, tan limpia, tan fresca, y yo casi que aspiraba, inspiraba esa frescura y ese calor tan maravilloso y esa ternura tan increíble, tan cálida. Entonces yo desde ese momento empecé a decir, ve, claro que sí, yo sí quiero ser ese, porque es que ese tipo, para mí, desde mi posición, cuando lo veo, es querible. Pero inmediatamente también me di cuenta de otro montón de cosas. Yo casi que comprendí que más que ser un psicólogo destacado académicamente, yo lo que quería era ser persona. Ni siquiera me interesaba que me reconocieran profesionalmente. Quería ser persona. ¿Y eso qué significaba para mí? Significaba que yo podía tener toda la multidimensionalidad de un ser humano, o sea, que no se limita a un solo sector de interés, como decir el trabajo y el estudio en este caso, sino que yo veía que podía, primero que todo, ampliar todos mis horizontes, porque a mí me ha gustado mucho la ciencia, la física, la etología, la historia, bueno, y yo me daba cuenta en esa visualización que yo podía abordar perfectamente todas esas ramas y más. Entonces, pero además podía ver que yo podía ocuparme de cosas que había dejado de lado, como por ejemplo el arte. Yo cantaba, tocaba guitarra, tiple, requinto, en fin, y lo había dejado todo, no había vuelto a cantar. Entonces yo veía que podía volver a recoger el arte y que podía inclusive incursionar en otras ramas del arte, como por ejemplo hice varias esculturas, hice varias acuarelas, pinturas, al óleo. Bueno, me daba cuenta que podía hacer una transformación en mi campo laboral, porque inclusive más que la clínica en ese momento advertía que me interesaba mucho más
el desarrollo humano, más que corregir problemas, era más bien obtener nuevos recursos, nuevas potencialidades, ejercitar mayor potencialidad y creatividad de las personas. Entonces yo veía que esa transformación me implicaba cambios en muchas esferas, laborales, particulares, artísticas, relacionales, temas relacionados inclusive con la felicidad. Entonces yo decía, esto es multifacético, y así es una persona. Y de ahí les cuento que hice la mayor cantidad de cambios de mi vida adulta a raíz de esa visualización. O sea que eso es una reprogramación holística que implica a toda la persona y que implica no una dimensión ni una creencia, sino varias dimensiones y muchas creencias en cada una de esas dimensiones. Entonces eso lo llamamos y lo vengo llamando reprogramación holística, y no se puede hacer sino con imágenes, eso no es verbal, eso es puramente imagen, puramente visualización. Entonces, para mí, esa reprogramación es mucho más potente que cualquier reprogramación verbal que yo conozco. Y abarca no solamente muchos más aspectos, sino que es plenamente duradera, porque yo eso lo tengo hace no sé cuánto, pero por ahí 40 años, digamos, eso fue el cambio más importante hace unos 40 años. En mi vida profesional yo tengo ya más de 50 años de vida profesional, o sea que ya llevaba por lo menos 10, 12 años en ellos. Ahora bien, en mis pacientes, cuando llegan con alteraciones profundas, yo nunca hago un procedimiento para que se calmen. Yo siempre dejo que estén bajo el shock. Es decir, que entonces no hago ningún procedimiento para que mi paciente se calme. Yo lo dejo en pleno trastorno, para que ahí, bajo ese estado, hagamos la visualización, cómo se ve, si sigue por el camino en que está a unos 10 años, o de una vez al máximo de tiempo posible que alcance. Es importante hacer ese ejercicio, esa visualización durante la perturbación, porque ahí tiende a salir claramente la imagen del que está, digamos, que está realizando, que está actualizando. Y sobre todo es importante que vea la imagen para que él mismo pueda decir si le interesa continuar por ahí o no. Y si quiere hacer alguna transformación, cuál es digamos, la más esencial de las transformaciones. Y ese en general ha sido el procedimiento que he seguido. Hay cosas que me llaman demasiado la atención, muy poderosamente la atención. Les cuento que yo, por ejemplo, en un centro de psicología que asesoraba, hacía este ejercicio con ciertos grupos de padres que iban a su entrenamiento en desarrollo y a perfeccionar sus competencias de padres. En algún momento lo hicimos, y yo lo hice en esa época a 5 años. Unos años después de que lo hicimos, pregunté por una persona específica que me había dicho una cosa muy concreta, y es que él, al hacer el ejercicio, él me dijo, yo me vi al año, me vi a los 2 años, me vi a los 3 años, pero en el ejercicio de los 5 años no me vi, no me apareció absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Yo le dije en ese momento, yo no sé qué significa eso. Tal vez te descuidaste, tal vez te distrajiste, no sé, pero no tengo respuesta para eso en este momento. Cuando pregunté por él, por esa persona, ya habían pasado los 5 años, y lo que me contaron fue que se había muerto. O sea, es como si en su proyección subconsciente él anticipara claramente que ese tiempo no lo iba a durar. Hagan, por favor, el ejercicio. En estados de perturbación, hagan el ejercicio.
cómo voy a envejecer por este camino, para que puedan comparar una reprogramación verbal y focalizada con una reprogramación holística.